Bienvenidos al canal de la profe Carmita. Ahora vamos a ver paso a paso y de la manera más sencilla fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma parte de la unidad, pero se escribe diferente. Vamos a ver por medio de unos ejemplos para que quede claro este tema. Tenemos el siguiente ejemplo que dice: comprobar que 3/4 y 6/8 son equivalentes. Debemos comprobar si estas dos fracciones son iguales. A simple vista podemos observar que en el numerador de mi primera fracción tenemos al número 3 y no es el mismo número que tengo en el numerador de la segunda fracción. También en el denominador de la primera fracción tenemos al número 4 y en el denominador de la segunda fracción tenemos al número 8. Y podemos observar a simple vista que no son el mismo número. Pero vamos a comprobar y tenemos diferentes formas para comprobar si son equivalentes. Vamos a utilizar en primer lugar la forma gráfica. Vamos a representar gráficamente a la fracción 3/4 y también vamos a representar gráficamente a la fracción 6/8. Pero para poder comprobar si las dos fracciones son equivalentes, debemos utilizar a las unidades que en este caso pueden representar a un pastel, a una pizza o al elemento al cual vamos a dividir o vamos a partir. Deben ser del mismo tamaño. Yo no puedo tener aquí un pastel más grande y acá un pastel más pequeño. Los dos pasteles deben ser del mismo tamaño, como podemos observar en la gráfica. Vamos entonces ahora a representar gráficamente la primera fracción. Aquí tenemos el número 4, que es el denominador, el cual me indica en cuántas partes iguales debo dividir a mi unidad. En este caso me dice que debo dividir en 4 partes iguales, que quedaría de la siguiente forma: 1, 2, 3 y 4, de los cuales me dice que debo tomar 3 partes. Lo voy a representar de la siguiente forma: 1, aquí tomo 2 partes y aquí tomé 3 partes de mi unidad. Ahora vamos a representar gráficamente a la fracción 6/8 y vamos a dividir en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de las cuales debemos tomar 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. He representado gráficamente la fracción 6/8. Y podemos observar gráficamente que en el primer pastel tomamos la misma parte que tenemos representado en el segundo pastel. Es decir, que tomé la misma porción de los dos pasteles. Sin embargo, se representan o se escriben con números diferentes. A esto se le denomina fracciones equivalentes, porque representan la misma parte de la unidad, pero se escribe de forma diferente. Otra forma de comprobar si dos fracciones son equivalentes es multiplicando en forma de X, es decir, que vamos a multiplicar al numerador de mi primera fracción con el denominador de la segunda fracción y quedaría de la siguiente forma: 3 por 8. Y luego debemos multiplicar al denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción y quedaría 4 por 6. Vamos a multiplicar. 3 por 8 va a ser igual a 24. Y 4 por 6 también va a ser igual a 24. Es decir, que el 24
que me resultó al multiplicar estos dos números va a ser igual al 24 que me resultó cuando multipliqué estos dos números. Y cuando los dos números son iguales, significa que las fracciones son equivalentes. Otra forma de comprobar si son equivalentes es simplificando hasta llegar a una fracción irreducible. Vamos a comprobar. Acá tengo 3/4. El 3/4 ya es una fracción irreducible porque ya no puedo seguir simplificando. Vamos con la segunda fracción. Aquí tengo 6/8. Aquí sí puedo simplificar tanto al numerador como al denominador con un mismo número. Vamos a sacar la mitad o 6 dividido para 2 va a ser igual a 3. Y debemos también simplificar al denominador con el mismo número 2 que simplificamos al 6. La mitad de 8 o 8 dividido para 2 va a ser igual a 4. Ya no puedo seguir simplificando. No hay un número al cual yo le pueda dividir tanto al número 3 como al número 4. Es decir, si ya no puedo simplificar, significa que ahora tenemos una fracción irreducible. Y en este lado tenía la fracción 3/4. Y en este otro lado, que sería la segunda fracción, al momento de simplificar, llegué a la fracción irreducible. ¿Cuál es la fracción irreducible? La fracción irreducible de 6/8 va a ser igual a 3/4. Y el 3/4 que tenía en la primera fracción es igual al 3/4 que representa a la segunda fracción. Es decir, que también está comprobado que 3/4 y 6/8 son fracciones equivalentes y también son fracciones irreducibles porque ya no puedo seguir simplificando. Ahora vamos a comprobar que menos 17/51 y menos 1/3 son fracciones equivalentes. Y podemos observar que estas dos fracciones ahora son fracciones negativas. Vamos a utilizar el método de multiplicar en forma de X, es decir, que vamos a multiplicar al numerador de la primera fracción con el denominador. Pero aquí debemos tener mucho cuidado en el signo. Este signo menos es preferible que lo tomemos en el numerador al momento de multiplicar y ya no lo debemos tomar como denominador. Es decir, para que quede más claro, a este menos le voy a ubicar en la parte del numerador. Lo mismo con esta fracción. Este menos va a pertenecer al numerador y ya no al denominador. Le voy a poner en el lugar del numerador para que no nos confundamos. Y vamos a multiplicar el numerador con el denominador de la segunda fracción. Recuerden que este numerador es negativo y al momento de multiplicar quedaría menos 17. A los negativos vamos a colocarle entre paréntesis por 3. Vamos ahora a multiplicar al denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Recuerden que este numerador es negativo y al multiplicar quedaría 51 por menos 1. A los negativos vamos a colocarle entre paréntesis. Y hacemos la multiplicación, ley de los signos. Menos por más va a ser igual a menos. Ahora el número 17 por 3 va a ser igual a 51. Vamos ahora a multiplicar acá, ley de los signos. Más por menos va a ser igual a menos. Ahora el número 51 por 1 va a ser igual a 51. En la multiplicación de este lado me salió menos 51 y en la multiplicación de este lado también me salió menos 51. Es decir, que sí son fracciones equivalentes porque tienen el mismo valor. Recuerden que para obtener esta multiplicación
nosotros multiplicamos en forma de X a este numerador con este denominador y a este denominador con este numerador. Ahora vamos a utilizar otra forma que es por medio de la simplificación hasta obtener una fracción irreducible. Vamos a ver, esta segunda fracción que es menos un tercio ya es una fracción irreducible porque ya no puedo simplificar. Vamos a ver a la primera fracción, menos 17/51. A esta fracción sí le puedo simplificar hasta obtener una fracción irreducible. Y simplificar, recuerden que significa dividir para un mismo número, tanto al numerador como al denominador. Vamos a ver cuál es el número al cual nosotros podemos dividir o podemos simplificar. Vamos a ver al número 17, ¿para cuánto le puedo dividir? Como es un número primo, es decir, que es divisible para sí mismo y para la unidad, no puedo dividir para otro número. Por lo tanto, voy a sacarle la 17ava. La 17ava de 17 va a ser igual a 1. Como saqué la 17ava de este número, también debo sacar la 17ava del número 51. Se puede simplificar siempre y cuando exista una división tanto para el numerador como para el denominador, y en este caso sí le puedo dividir al 51 para 17. La 17ava de 51 va a ser igual a 3. El resultado al momento de simplificar me dio un tercio y ya no puedo seguir simplificando, es decir, que ya llegué a la fracción irreducible. Vamos a comprobar si son fracciones equivalentes. Al momento de simplificar esta fracción, el resultado me dio menos un tercio, que es una fracción irreducible. Y en este lado yo ya tenía una fracción irreducible. Como menos un tercio es el mismo valor que menos un tercio a este lado, significa que estas dos fracciones son equivalentes. Ahora vamos a comprobar que 4/8 y 20/64 son fracciones equivalentes. Vamos en primer lugar a multiplicar en forma de X al numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. ¿Qué me quedaría? 4 por 64. Y también debemos multiplicar al denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Me quedaría 8 por 20. 4 por 64 va a ser igual a 256. Y 8 por 20 va a ser igual a 160. En este caso, al momento de multiplicar, me resultó valores diferentes a ambos lados. Por lo tanto, 4/8 y 20/64 no son fracciones equivalentes, porque los valores 256 y 160 no son iguales, son diferentes. Vamos a comprobar ahora por el otro método, que es por medio de la simplificación. Vamos a encontrar a una fracción irreducible. Y podemos observar aquí que en la primera fracción sí podemos simplificar. Es decir, podemos dividir tanto al numerador como al denominador para un mismo número. Y ese número puede ser la mitad. La mitad de 4 va a ser igual a 2. La mitad de 8, que es lo mismo decir 8 dividido para 2, va a ser igual a 4. Puedo seguir simplificando. Vamos a ver con qué otro número podemos seguir simplificando. Si le divido 2 para 2, me va a dar a 1. Y 4 dividido para 2 me va a dar a 2. Por lo tanto, si puedo simplificar, la mitad de 2 va a ser igual a 1. La mitad de 4 va a ser igual a 2. Ahora sí, ya no puedo seguir simplificando, ¿sí? Es decir,
que ya encontré la fracción irreducible de 4/8. ¿Y cuál es la fracción irreducible de 4/8? Va a ser igual a 1/2. Ahora vamos a simplificar a la segunda fracción y podemos dividir o simplificar para 2. Recuerden que debe ser tanto al numerador como al denominador para el mismo número. Vamos a sacar la mitad o 20 dividido para 2, que va a ser igual a 10. La mitad de 64 o 64 dividido para 2 sí existe, que es igual a 32. Vamos a ver si podemos seguir simplificando. Podemos seguir sacando todavía la mitad, tanto del numerador como del denominador. La mitad de 10 va a ser igual a 5. La mitad de 32 va a ser igual a 16. Vamos a ver si podemos seguir simplificando. Aquí el resultado me dio al momento de simplificar 5 y acá me dio 16. No puedo seguir simplificando, porque si yo saco aquí la quinta de 5 me daría 1, pero no existe la quinta de 16. No puedo dividir exactamente 16 para 5. No me va a dar un valor exacto. Por lo tanto, cuando ya no puedo simplificar tanto al numerador como al denominador, significa que ya encontré la fracción irreducible. Y en este caso, la fracción irreducible de 20/64 va a ser igual a 5/16. Y también podemos observar que el resultado de las fracciones irreducibles son diferentes, es decir, que no son fracciones equivalentes.